Hola, soy un fotógrafo de película y estamos aquí para hablar de fotografía. Em, Fotografía digital, fotografía analógica, fotografía alternativa, fotografía, eh, ¿no es cierto?, de película, ¿no? ¿Por qué yo ocupo el concepto de fotografía de película? Puesto que y no digo analógica, la mayoría de la gente está diciendo analógico, ¿no es cierto? Les voy a contar una cosa un poco técnica, pero que en el fondo para que entiendan un poco que esto es una opinión personal y que puede variar y que yo no la voy a cambiar en lo personal porque es una opinión producto de un estudio detrás. Pero mucha gente habla de fotografía analógica y yo pienso que es más correcto hablar de fotografía química, fotografía de emulsiones, ¿no es cierto? Y en lo personal yo ocupo el concepto de fotografía de película. ¿Por qué? Porque mi medio de trabajo principalmente es la película fotográfica. ¿Ya? Collodion, por ejemplo, no es fotografía de película, es una emulsión sobre una placa de vidrio, ¿no es cierto? Entonces no es película fotográfica, es Collodion. ¿Ya? Entonces, y así otros procesos alternativos que yo comento, ¿no? Entonces yo digo fotografía de película porque yo uso película, rollos de 35 milímetros o 135 como se le dice, rollos, ¿no es cierto?, 120, ¿no?, que es medio formato, y placas, ¿no es cierto?, de 4x5, 8x10 y así sucesivamente, y el formato que sería otro, ¿no?, que es el tema del panorámico, qué sé yo. Pero yo uso película principalmente para capturar imágenes con mis cámaras, ¿no? Independiente de qué cámara utilizo para... Por lo tanto, mi método de captura es película. Y por eso yo quiero hacer una pequeña distinción entre analógico y película, porque, o proceso alternativo, ¿no es cierto? Porque mucha gente le llama analógico justamente por un concepto que surge del mundo del audio, principalmente. Ojo, hay alguna gente que puede debatir este tema, pero principalmente surge en el mundo del audio cuando apareció el disco compacto, el CD, ¿no? Antes del disco compacto, estamos hablando de los cassettes, ¿no es cierto?, de la cinta magnética, y obviamente antes de eso antes de la cinta magnética estaban los registros por, ¿no es cierto?, el registro por disco, en el fondo el disco físico, el vinilo como le decimos. Pero ¿qué es lo que pasa? El vinilo, esto, nótese que me pasé a la música, ¿no?, al sonido. Bueno, resulta que el vinilo, ¿no es cierto?, transmite el sonido a través de rozar, ¿no es cierto?, una aguja, y ese roce genera una vibración y esa vibración se traduce en una señal que es transmitida a través de un medio, ¿no? Que en este caso una fonola y esa señal, se le dice señal en el punto de vista de audio, ¿no es cierto? Cuando ya hay electricidad de por medio, es decir, cuando pasamos al cassette, ¿no?, o a la cinta magnética. Entonces esa señal, ¿ya? Esa señal que es un electrón que va cruzando de un punto A a un punto B, una serie de electrones, ¿no es cierto? Eh, es una señal y esa señal se le conoce como señal análoga, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando apareció el disco compacto y obviamente el mundo de la computación y todo lo que ustedes googleenlo, no vamos a poner a hablar de historia del mundo digital, aparece el concepto digital, ¿no?, el 0 y el 1, por eso es digital, ¿no? Numérique, como dirían en francés, numérico, ¿no?, es decir, los ceros y unos. Por lo tanto, toda la información registrada es digital, es decir, se traduce en ceros y unos, es un sistema binario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Resulta que cuando habían vinilos y esos vinilos yo los quería traspasar a un CD, lo que tenía que hacer era agarrar el vinilo, grabarlo en un medio magnético y de ese medio magnético o un intermediario, ¿no?, que convertía esa señal a una señal análoga y de esa señal análoga pasábamos a digital. ¿Ok? Guardan ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que no es digital, entre comillas, se asumió que era análogo, ¿no? Y de ahí la palabra analógica, ¿no? Era una señal analógica, ¿no? Entonces, resulta que no, pues, la película propiamente tal es una emulsión cuyo proceso químico captura luz, ¿no es cierto? Y no hay ninguna señal de por medio. ¿Me entiendes? Esto está súper técnico lo que estoy comentando, pero es para que pongamos un punto de comparación, ¿no? Entonces, en lo personal, yo no uso la palabra fotografía analógica porque no hay señales en la emulsión, no hay ninguna señal. Por lo tanto, técnicamente hablando, ojo, técnicamente hablando, podríamos decir que en un rollo, en una placa,
En una emulsión no hay información, ¿ya? No hay información, ¿sí? En una señal analógica hay información que está en un formato de ondas. Y cuando pasamos al mundo digital, hay información en términos de ceros y unos. Sí, es súper técnico, es muy computing. Yo estoy metido en el mundo de la computación, por lo tanto, no porque sea informático, sino que por temas digitales, digamos, y gráficos, tengo que saber ese tema. Por lo tanto, no hay información. Esta es una opinión personal, pero producto de esta información que le estoy dando, ¿no? La emulsión química, ¿sí? No tiene señales. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos como información, que es una cantidad de ceros y unos almacenados en una parte, disco duro, sensor, memoria, incluso señales, ¿no es cierto? No es información. Entonces, ¿qué es lo que hay qué es lo que hay en la emulsión? Entonces, la pregunta, ¿no? Porque hay algo, yo la revelo y genero una imagen, ¿no es cierto? Y obviamente los químicos van a decir que son cosas de química, ¿no? Que son reacciones químicas que hacen que las sales de plata, ¿no es cierto? La plata, digamos, ¿no? Reacciona de una manera, ¿ya? Y hace una serie de cuestiones, unos menjurjes raros que no voy a hablar de ese tema así. Pero en mi punto, en el fondo al que voy, es que es otra cosa lo que sucede en la película, ¿no? Que es lo que quiero hablar en el fondo, y por eso habla de fotografía de película y no fotografía analógica. Yo entiendo el concepto de que en el fondo no es digital. Cuando digo analógico estoy diciendo no es digital, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero no es analógico, ¿ya? Porque es una señal, ¿sí? Entonces la imagen no está emitiendo señales. Me está mostrando una imagen que está capturada, está congelada, no se mueve, ¿no es cierto? Por lo menos a nivel visible, tal vez a nivel subatómico se está moviendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ahí, no? Y es una pregunta abierta, ¿no? Yo no voy a responderla, yo tengo una opinión al respecto. Hasta esotérica podría ser, ¿no? Entonces, algo es luz, ¿no es cierto? Es una luz congelada, podría ser, es una luz capturada, ¿no es cierto? Han dicho que han sacado fotos de fantasmas, ¿no? ¿Se han fijado? ¿Me voy a ir por ese lado? No me voy a exagerar, pero... Entonces, ¿qué es lo que captura la emulsión, no? Entonces, es información, ¿no? La información es un dato duro, ¿no es cierto? Es un elemento que yo puedo cuantificar. Entonces, ¿qué es lo que queda capturado en la imagen? ¿No? Pregúnteselo. En realidad yo no voy a responder esa pregunta. Yo en realidad hago una pregunta abierta y si quieren conversamos en los comentarios ahí abajo. ¿Sí? Pero piénsenlo, ¿no? Piénsenlo. Entonces, yo en lo personal, y con esto voy a cerrar este video porque no quiero extenderme, me voy a dar vuelta en lo mismo. Entonces, en lo personal, yo considero que lo que yo hago como fotografía, en la cual ocupo rollo, ¿no es cierto? Ocupo placa, ocupo película, ¿no es cierto? Mi fotografía es fotografía de película, ¿ya? Ocupo película para grabar, ¿no? Si yo fuese multidisciplinario, hago fotografía química. ¿Por qué? Porque yo no hago collodion, por ejemplo. Pero collodion, tú tienes que emulsionar un vidrio con un proceso químico, ¿ya? Otro cuento es sacar copias, ¿no? Las famosas ampliaciones o copias en papel, pero eso ya es el otro lado de la fotografía, ¿no? Yo estoy hablando de este lado, del lado de la captura de la imagen. Entonces, desde ese punto de vista, yo personalmente pienso y opino y por lo menos hasta el momento, en base a lo que yo he investigado y lo que he conversado con la mayoría de las personas con las cuales comparto estas conversaciones más coloquiales, es que al final estamos haciendo todos fotografías de película, no estamos haciendo fotografía analógica, no es una cinta magnética que está ahí. Ojo, el video, ¿no es cierto? Cuando usted usa video de cassette, ese video era analógico, ¿sí? Era analógico, por lo tanto la imagen que está ahí sí es analógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una señal, una onda, ¿no es cierto?, que queda encapsulada en esa cinta magnética. Son ondas magnéticas que están encapsuladas ahí. Y sí, esa imagen que está ahí, ese video, el VHS, el Betamax, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones, esas cintas magnéticas almacenan información, ¿no es cierto?, pero analógica, ¿ya? Esos videos. Ojo, hay cintas magnéticas que almacena información digital, ¿no? Ahora, hace poco salió una noticia que Fuji va a sacar una cinta magnética que almacena no sé cuántos petabytes, ¿no? O teras, no recuerdo bien. Alguno de ustedes me podrá contar o yo lo agrego en los comentarios cuando edite el video. Pero así en la memoria es una cinta magnética, ¿se ve?
y almacena información digital. Bueno, y ahí puedo yo hablar de información. Entonces, bueno, piénsenlo, denle una vuelta, tampoco lo repiensen, ¿no? Pero es como para un vino, un whisky, qué sé yo, un traguito, un juguito, no sé, como ustedes quieran. Es como para conversar y reflexionar. Principalmente porque hay que pensar también en dónde estamos metidos, ¿no? Tal vez no es directo de fotografía, pero un aspecto técnico que de repente es bueno conversar y a veces es bueno decir las cosas como son. Y de repente es bueno decir, ¿sabes que esto no es analógico? Esto es película. No, esto no es película, esto es analógico. Y así, y plantearse una postura respecto a lo que hace. En lo personal, yo hago fotografía de película y por eso yo me llamo un fotógrafo de película. ¿Ya? Así que eso, espero que les haya gustado y nos encontramos en otro video.